Este sexto vídeo lo vamos a dedicar a comentar brevemente Filipenses 2 del verso 5 al 11, el conocido himno cristológico. Es muy importante tener en cuenta que el versículo 5 da el sentido que tiene en el contexto. No está puesto aquí este conocido himno para hablar solo de Jesucristo, sino para ponerlo como modelo. Así dice el verso 5: tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Está invitando a tener en las relaciones recíprocas, que es de lo que ha venido hablando el texto, los sentimientos, es decir, el modo de pensar y de actuar que corresponde a una vida en Cristo. De tal manera que Cristo viene presentado como ejemplo a mitad, no es algo nuevo. Ya en los evangelios Cristo aparece como modelo de humildad y de servicio. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en Pablo Jesús es considerado como ejemplo de acogida, de generosidad, de caridad y de perdón. Por tanto, esto es muy importante. El versículo 5 expresa qué quiere decir el himno aquí. Antes de avanzar, os comento lo que encontráis vosotros a partir de la página 22. El género literario normalmente es conocido como himno, pero hoy esto se cuestiona. Y se cuestiona por los siguientes motivos. En primer lugar, porque desde el punto de vista métrico no se corresponde con la himnología semita ni con la de ambiente grecorromano. En segundo lugar, porque no hay ningún testimonio que nos permita afirmar que ha sido usado en la liturgia de la iglesia primitiva antes de entrar en la carta a los filipenses. Además, el texto posee muchos vínculos terminológicos y temáticos con el contexto próximo y con el resto de la carta. Por eso algunos autores empiezan a llamarlo como un himno laudatorio, un elogio de Cristo con finalidad laudatoria. El origen estaría en los hechos virtuosos de Cristo que alaba y propone como modelo. Evidentemente, si esto es así, pues habría que ver que se trata de algo que ciertamente Pablo no ha partido para formularlo de la nada, pero que él ha reformulado profundamente para introducirlo en su carta. Respecto al trasfondo del que bebe, ciertamente es fundamentalmente un trasfondo bíblico. Hay una alusión clara al siervo de Yahvé de Isaías, capítulo 52 al 53, verso 12, a un texto de Isaías 45, 23 que habla de la exaltación, y fundamentalmente son esas dos alusiones. El texto lo podemos dividir en dos partes claramente, que tiene su punto de inflexión en el verso 9. En la primera parte, versos 6 al 8, se describe el camino de abajamiento de Cristo hasta su muerte en cruz. Es Cristo el único sujeto activo y se da una doble transformación de la identidad de Cristo, de la igualdad con Dios a la condición de esclavo y de la identificación con el hombre hasta la muerte en cruz. La segunda parte muestra la exaltación de Cristo y con ella la respuesta divina a la obediencia de Jesús hasta la muerte en cruz. El sujeto es Dios y todos los seres creados. Cristo es objeto de la iniciativa divina, recibe una identidad clara y estable y gloriosa que indica que comparte el señorío universal de Dios por el nombre que ha recibido, un nombre sobre todo nombre, y coherentemente la reacción de todo lo creado, que como veremos es un gesto de adoración y de confesión de la fe en Cristo. Estas dos etapas crean una antítesis fuerte entre el abajamiento de Jesús y la exaltación del Padre. Pasó de la condición divina a la muerte en cruz, a la esclavitud, y de ahí a ser
Señor, porque Dios lo ha exaltado sobre todo. El elogio es paradójico, porque celebra lo que parecía estar más lejos de cualquier posible alabanza humana, pero es concorde con la tradición bíblica. Dios siempre exalta al que se humilla. Antes de avanzar, pues me gustaría resaltar algunos términos que son importantes. En primer lugar, cuando dice el texto, ¿a quién se refiere? Cuando afirma que el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. ¿Al Cristo preexistente o al Dios hecho hombre? El participio del verbo que utiliza, que podría tener un valor causal o concesivo, hay que interpretarlo de manera concesiva necesariamente, porque es la forma en que Pablo lo suele utilizar y porque además nunca aparece utilizado para referirlo a Dios, al Cristo, y por tanto aquí se refiere al Cristo encarnado. En segundo lugar, habla de siendo, el texto griego habla de forma, morfé, que normalmente se traduce por condición. Esto puede tener tres interpretaciones, siendo imagen, siendo condición o naturaleza. Está claro que por la contraposición que tiene con morfé humana, pues evidentemente se refiere a la condición. Y por tanto está aplicado a lo que Él es en lo que aparece. En tercer lugar, dice el texto que no consideró ávidamente el ser igual a Dios. Se refiere a una realidad poseída y que ávidamente se quiere conservar. Aquí, Cristo se habla de una actitud de obediencia que culmina en la cruz y que le hace pasar por la esclavitud. En el verso, por eso Dios lo exaltó, el término griego que utiliza habla de una exaltación por encima de todo. Ahí está hablando implícitamente de la resurrección y de la ascensión de Cristo. El gesto que dirá después de dóblese toda rodilla es el que se utiliza para expresar la sumisión y la adoración ante lo divino en las cartas de Pablo y más textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Os leo el texto y os lo comento. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos sentimientos? Y dirá el texto, el cual, siendo de condición divina, el Hijo de Dios hecho hombre es de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, es decir, no retuvo ávidamente el mantener las prerrogativas de su condición divina. Al contrario, se despojó de sí mismo. El pronombre reflexivo que utiliza habla de la libertad con la que Jesús lo hace y de su libre entrega. Él es el que se vacia, el que se despoja, tomando la condición de esclavo. Fijaros que ya hemos comentado antes lo que significa ser esclavo. Pablo ha dicho que él es esclavo y ha presentado a él y a Timoteo como esclavos de Cristo Jesús. Pero el esclavo, ya dijimos, no tiene derechos. Es como una propiedad más del Señor. Y se ha hecho semejante a los hombres. La semejanza habla de una igualdad, y de una igualdad ciertamente conocida. Es esa condición que le hace igual a los hombres. Este ser igual a los hombres indica una correspondencia exacta entre el original y la copia, sobre todo a nivel visible. Subraya la plena conformidad de Cristo con los hombres. Cristo fue como todos los hombres. Y dice el texto, y reconocido como tal, y así reconocido como hombre por su presencia.
y se humilló a sí mismo. Otra vez la libertad y la voluntad de Cristo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte ignominiosa, la muerte de cruz. Y aquí se produce la inflexión. Por eso, porque se humilló, porque no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, Dios lo ha exaltado sobre todo y le ha concedido el nombre que está sobre todo nombre. Se refiere a una identidad personal. Tal nombre es de tal intensidad el nombre que se le ha dado a Jesús, al hombre Jesús, el Hijo único de Dios, hecho semejante a los hombres, obediente hasta la muerte de cruz, el que se vació de sí mismo, se le ha dado una dignidad sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, del hombre Jesús glorificado, toda rodilla se doble, un gesto de adoración. Y utiliza tres términos que hablan de la totalidad de lo creado en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y no es solo que le adoren, sino que toda lengua proclame, le confiese públicamente que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay competencia entre el señorío de Jesús y Dios Padre. Cuando se le adora y se le proclama que Jesucristo es Señor, se le está dando gloria a Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el texto. Por lo tanto, queridos hermanos, otra exhortación.